En este pequeño video vamos a hablar un poco de posición. Hola, yo soy Leonardo Castañeda, especialista en PLCs, SCADA y Motion Control, y este es otro de sus videos de Logic Boss. En Motion Control, que es todo el control de movimiento y posición básicamente, es un término muy empleado, muy importante realmente. ¿Por qué? Porque como ya lo hablamos en otros videos, por ejemplo en el de servomotores y en el de motores a pasos, hablamos de que un motor a pasos, por ejemplo, imaginemos que este es un motor a pasos, este es su eje y esta es una flecha nada más de dirección, se tiene que mover a esta posición, aquí. Entonces tú mueves la flechita y la pones ahí. Es una posición angular. En un círculo obviamente tenemos pues nuestros 360 grados. Entonces esta flechita pues digamos está moviendo a esta. Entonces normalmente nosotros en aritmética o bueno en geometría más bien, en matemáticas, tomamos que aquí es 0, ¿sí? En este punto es 0. Aquí tenemos 90, 180, 270 y 300 grados y de nuevo obviamente 0. Entonces esto es más o menos la posición y voy a tener que borrar porque necesito el espacio. Los servomotores y motores a pasos, para tener posiciones precisas, requieren de un elemento que es el sensor. Hay varios tipos de sensores. Por ejemplo, si tú tienes uno de estos pequeños servomotores que se manejan con Arduino, normalmente es un potenciómetro. Un potenciómetro me parece se representa así, una resistencia variable. Entonces, en los motores ya industriales, todo lo que es servomotores y motores a pasos, normalmente se utilizan encoders o codificadores, también se les llama. Un encoder o codificador es básicamente un elemento. Imaginemos que yo aquí tengo mi motor, así, ¿sí? Yo tengo ahí mi motor. Entonces, en la espiga o incluso interiormente le pongo un codificador, ¿sí? Es un sensor, es un elemento que se le pone al motor. Digamos, es este de aquí. Este es el encoder y este es el, digamos, servomotor. Entonces, hay dos tipos de codificadores. Uno son los codificadores que se llaman absolutos y los otros son los incrementales. El codificador incremental es bien sencillo de entender. Básicamente es un aro así, grande, que se le monta al motor y este tiene ranuras, varias ranuras así. Entonces, con digamos, no sé, un sensor fotoeléctrico, un pequeño sensor fotoeléctrico, hacemos pasar un haz de luz. Digamos, aquí tengo yo el emisor de luz, y de este lado yo tengo un receptor. Obviamente esa luz pues ya me genera una señal. Entonces, si yo hago pasar ese haz de luz y está ahí, en ese orificio, está pasando. Pero en el momento en el que yo empiezo a girar este plato, este disco, va mi haz de luz a topar donde no está el orificio. Entonces se interfiere y me empieza a generar esta señal, ¿sí? Aquí hay luz, aquí ya no hay luz. Aquí hay de nuevo, aquí ya no hay. Aquí hay de nuevo, aquí ya no hay. Y así. No importa lo largo, porque por ejemplo aquí esto le puedo tomar 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos, ¿sí? No importa eso. Lo que importa es cuántos pulsos estoy teniendo. Porque si, yo tengo 1, 2, 3, 4. Y sé que por ejemplo mi círculo tiene 360 orificios, pues entonces mi motor avanzó 4 grados. Es una pues cosa proporcional. Esto se llama incremental. ¿Por qué? Porque no tiene un principio ni un fin. ¿Sí? Yo puedo empezar de aquí y es igual de válido que si empiezo aquí. Nada más estoy incrementando la cantidad de ángulo. Entonces, en mi encoder incremental, en mi sistema incremental, yo siempre tengo que tener eso en cuenta. Mi servomotor puede, por ejemplo, estar así parado. Y le digo, avanza 4 grados. Avanza. Avanza a la posición 8. Como ya avanzó 4, le tendría yo que decir avanza otros 4. Pero si yo le digo avanza 8, va a avanzar hasta 12, ¿sí? Entonces esa es la diferencia con, por ejemplo, un absoluto. Un absoluto tiende a tener algo parecido, pero suelen ser discos más grandes, ¿sí? O sea, discos así completos, llenos de diferentes muescas. Por ejemplo, yo aquí puedo tener una muesca, 2 muescas, 3 muescas. Y aquí puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como todo su muescaje es diferente, de entrada yo tengo más señales. No nada más tengo un pulso continuo así, sino que, por ejemplo, digamos, no sé, que tiene 20 orificios así a lo largo. Yo tengo entonces ahí 20 señales que estar considerando. Y con esas 20 señales yo puedo empezar a formar valores como si fuera una tabla de verdad. Digamos, este es señal 1, señal 2, señal 3, señal 4 y así me sigo. Entonces, por ejemplo, yo tengo señal 1 y todas las demás las tengo en 0. Yo, por ejemplo, puedo decir que ahí es
0 grado. En cambio, si yo tengo señal 2 activada y todas las demás en 0, yo ahí puedo decir que es 1 grado. Y así me puedo seguir. Entonces, no importa en qué posición esté mi motor, yo siempre voy a saber en qué posición estoy, ¿sí? No importa por dónde empecé. Si, por ejemplo, yo le dijera en un sistema incremental a mi motor, oye, muévete de 0 a -5, él se mueve a -5 sin ningún problema. Y si luego le digo, muévete a -10, se mueve a -10 sin ningún problema. No se va a mover a -15, se va a mover a -10 porque él sabe ya dónde está -10 sin que le diga yo. Entonces, básicamente esa es la diferencia de absoluto e incremental. Uno es relativo por lo mismo, porque es a partir del punto en donde tú estás. Se toma a partir de ese punto. El otro es absoluto porque no importa dónde estás, como ya tienes un sistema absoluto de coordenadas, ya, si tú le dices muévete a tal, ese punto tiene ciertas señales activadas ya que ningún otro punto va a tener. Entonces, estos son los sistemas en Motion Control, son las dos formas de encoders que hay y básicamente es como se posiciona y se mueve un motor a pasos o un servomotor. Muchísimas gracias por habernos visto de nuevo. No olviden suscribirse y darle like.